primer tema, polémico por supuesto hasta ahora, además porque hay conflictos alrededor, rendición de cuentas. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, ha dicho que si se toca esa rendición de cuentas en cuanto a cálculos que él ha hecho, el déficit fiscal puede ser un riesgo. Por otro lado está el salario docente que, si bien ha tenido su recuperación, es importante entender que los docentes lo siguen sintiendo bajo. Entonces, ¿en qué lugar se ubica usted? En avanzar, en plantear a nivel constitucional un presupuesto mínimo para ser invertido en la educación pública. Nunca me gustaron mucho los números fijos para las políticas públicas, ¿no? Porque eso hace que luego se vuelvan muy rígidas, pero sí establecer un monto mínimo de la distribución presupuestal para destinar a la educación, si se entiende que es un esfuerzo país. Entonces, cuando un gobierno asume, sabe que hay un porcentaje del presupuesto nacional que ya lo tiene previamente asignado y las discusiones luego se hacen a partir de esa base. Entonces, capaz que sería una buena cosa, en vez de jugar con esta cuestión simbólica del salario docente y el salario del legislador o el salario del ministro, que me parece que son elementos positivos y sirven para darle el debate, y elementos demagógicos si realmente se piensa que es una política a plantear, me parece que estaremos en condiciones de nuevamente proyectar un movimiento de defensa a la educación pública nacional a través, por ejemplo, de reafirmar un 6% o del presupuesto del PBI, o un 27, un 28, un 30% del presupuesto nacional destinado a la educación. Y ahí me parece que se podrían efectivamente movilizar energías nacionales a favor de un proyecto propositivo. ¿Se tendrían que considerar las contrapartidas en cuanto al aumento, o por lo menos considerar lo que es los resultados en la educación? ¿Aumentos de salarios en base a resultados o qué? ¿No puede ser tan lineal o sí? No, yo estoy en contra de cualquier incremento de salario vinculado a una suerte de productividad docente. Si uno, cuando evalúa a nivel internacional los modelos que se entiende que son relativamente exitosos, como el finlandés, que ha estado de moda, siempre se lo pone en la parte de las políticas de evaluación internacional, ¿no? Le va bien en los informes PISA, pero después no se ve lo que pasa detrás. Y, por ejemplo, es un sistema en el cual el compromiso docente es alto con respecto a la responsabilidad que tiene a nivel de centro. No tiene una autonomía de centro independiente de una administración central, esa administración sigue siendo fuerte como en nuestro país. Sin duda tiene un alto reconocimiento a nivel salarial, es una de las profesiones mejor pagas y sin duda es la profesión mejor vista en ese país, y no está vinculada a la productividad del docente al cobro de un estímulo salarial, y tampoco se le exige al estudiante estar permanentemente siendo evaluado. Es decir, que tenemos una lógica en nuestro país todavía que permanece una evaluación permanente sobre el estudiante, que en realidad no arroja mejores resultados ni en los aprendizajes, que sería el resultado importante, ni tampoco los resultados finales para ver cuántos salvaron, cuántos no, para quedarse contento con respecto al resultado de la política educativa. Lo que sí, yo creo que no ayudaría. Ahora estamos de cara al segundo Congreso de Educación, donde se puedan discutir en profundidad las responsabilidades. Por un lado, ¿cuál es la demanda que la sociedad tiene sobre la educación? Porque cuando se habla sobre calidad de la educación se dice tanto que a veces no se dice nada. ¿Qué es lo que uno mide? Y bueno, lo primero que uno debería medir es qué expectativa tiene la sociedad del sistema educativo, ¿no? Esa es una primera medición y hoy no tenemos muy claro, no sabemos si quieren que todos pasen, si quieren que aprendan, si quieren que los tengan a resguardo de peligros que pueden existir si los niños o los jóvenes están fuera y por lo tanto no quieren que aprendan ni que egresen, sino que se queden quietos ahí. Bueno, hay muchas demandas puestas arriba de la mesa que se multiplican muchas veces por las voces de diferentes actores políticos que no quieren apoyar demasiado la educación, pero sí quieren salir a la foto. El Partido Nacional no va a ir al próximo Congreso de la Educación. ¿Qué pensó ayer cuando lo resolvió el directorio? Me parece un error, me parece de alguna forma están sacando la pata del lazo para poder decir dentro de 2 meses, nosotros no estuvimos y ya lo dijimos, y de cara a las próximas elecciones nacionales no sentirse de alguna forma vinculados a un debate de carácter nacional que tiene privilegia fuertemente la participación social. Históricamente no han creído filosófica e ideológicamente los partidos conservadores de nuestro país en la movilización y en la participación de la ciudadanía, a no ser cuando se recurre al voto, y ahora los ensayos que están haciendo con respecto a la utilización de instrumentos de participación directa. Por lo tanto, parece ser como natural. Ahora, si uno ve los discursos que han tenido sus principales líderes en los últimos años de un fuerte compromiso social y político con la educación, no parece razonable la decisión de no participar de este Congreso. Las movilizaciones tendrían que tener otras características por parte de los docentes, digo, porque hay un tema de responsabilidad capaz social y sin capaz en cuanto a que los jóvenes necesitan obviamente de ir a clase y de rendir los exámenes. Bueno, ahora se van a hacer los de julio y se van a rendir,
pero en general las movilizaciones siguen siendo las mismas del 85, por lo menos para acá que tengo memoria. Es que hoy hay situaciones donde sin duda incluso el propio sindicato se ve cuestionado por los propios padres al ver las actitudes y con los reclamos, ¿no? El fuerte, lo hablábamos un poco antes, el fuerte nivel de ausentismo, el alto nivel de compromiso con la participación a nivel de los centros privados y no el mismo compromiso a nivel de los centros públicos. Eso hace que de alguna forma también la propia herramienta colectiva de los trabajadores se vea debilitada y luego no sirva para el propio interés que tiene el trabajador de mejorar a partir de la movilización. El Frente Amplio en el gobierno, siendo un partido de izquierda, también precisa de los sectores sociales movilizados, porque como yo entiendo la política, no creo que el Frente Amplio sea un proyecto para llegar hasta donde llegó y nada más. Me parece que de alguna forma hay que seguir avanzando en niveles de justicia social y política de redistribución, y eso no se hace solo de gobierno, no se puede hacer solo de gobierno. Vamos a otro tema que es la ley para regular servicios de comunicación audiovisual. Espera aprobarse esta ley en octubre. Parece sano que se vote este año para que también haya reglas claras hacia el próximo año, porque otras cosas, por ejemplo, la ley regula la publicidad electoral y el año que viene es año electoral, sería bueno que este año se terminara de votar a fin de tener el año que viene claras las reglas de juego. Bien. ¿Qué piensa usted cuando hay una crónica y en un hecho delictivo el cronista, el periodista dice, policial en general, serían menores? A ver, ya nadie cree que todo lo que pasa en la televisión luego se ve reflejado inmediatamente en la realidad, o sea, que no que lo que pasa en la tele se copie, ¿no? Lo que tampoco nadie cree es que no tenga un vínculo, ¿no? Y hay una construcción de realidad desde los medios de comunicación. Entonces, esta suerte de provocación intelectual de los medios, de dirigir la mirada y el razonamiento hacia ciertos estereotipos sociales, es una responsabilidad que yo por lo menos debo juzgar y criticar. Entonces, en vez de decir que fue una persona, ya establecer que pudo haber sido un menor, eso que hace es recargar las pilas sobre los sectores más jóvenes de la sociedad, en el marco de una visión general que vincula delito con juventud con peligrosidad, algo que existió históricamente en la sociedad, desde los griegos, esta parte que hay algunos registros, siempre los más viejos tuvieron miedo de los más jóvenes, siempre. Así que no sería novedoso, lo novedoso es la forma en que se repite y se reitera permanentemente haciendo esa construcción de ese mensaje que se refuerza en el medio, y a mí me parece bien que exista por lo menos una visión crítica de la sociedad que se permita juzgarlo, no implica la censura. Yo creo que lo más importante de esta ley, por ejemplo, de Servicio de Comunicación Audiovisual, no sería el hecho de que se vote, que sí sería importante, sino de que se discutiera. Ahora bien, el Partido Nacional sobre todo ha indicado que puede haber censuras. Por ejemplo, ¿cómo imagina usted que harán los canales y las radios para describir un hecho delictivo donde no se pueda, como se hace hasta ahora, casi individualizando a la persona, sea menor o mayor? O sea que hoy las sanciones existen. Esta ley lo que plantea es generar un organismo que haga un mayor seguimiento de esas faltas. Hoy el INAU puede actuar de oficio, pero no tiene un organismo que esté evaluando permanentemente al sistema de medios a ver cómo se comporta. ¿Sí? No, está bien que no lo tenga porque su responsabilidad principal está en otro lugar. Si se entera el INAU o se lo denuncia ante el INAU el cometimiento de una falta, el INAU puede sancionar o promover una sanción. En esta ley lo que se hace es fortalecer una institucionalidad que permita hacer un seguimiento de ese tipo. Yo creo que no esta ley no genera ni promueve ningún tipo de censura. Eso me parece que es el típico comentario de la derecha para de alguna forma desprestigiar la discusión democrática del sistema de medios. ¿En qué consiste la renta básica universal? Bien, quienes han estudiado esto y quienes estudian esto van hacia atrás en la historia por lo menos 500, 600 años. Así que no sería ninguna novedad lo que se está planteando como idea. Tampoco sería una novedad como aplicación porque hay países en el mundo que lo aplican y hay algunos estados como el estado de Alaska en Estados Unidos que lo aplican. Y la idea en realidad es una idea más filosófica que de política pública. Y es decir, a todos los ciudadanos que pertenecen a un territorio les corresponde por derecho participar de la riqueza que en ese territorio se genera. Y es decir, a mí no me correspondería obtener un recurso del Estado por estar en tal o cual condición, de pobreza, por ejemplo, o de discapacidad, sino por pertenecer a ese Estado. Es decir, por el hecho de tener ombligo, considero que tengo derecho a participar de la riqueza que en ese Estado se genera. Después, aparte, pueden existir otro conjunto de políticas que se sumen, por ejemplo, en condiciones de vulnerabilidad social,
de discapacidad, de situaciones de pobreza, y esto es lo que de alguna forma plantea. Y lo que tiene de distinto a algunas de las políticas que se generan es que no evalúa quién sos, ¿no? Y eso es un elemento filosófico diferente. Entonces no es que se oponga, por ejemplo, a esto que está pasando hoy, a la aplicación de las AFAM. Sí, se posiciona ante eso a la hora de discutir. Bueno, yo no considero que esté bien quitarle una AFAM, una asignación familiar a un niño por no ir a la escuela. Me parece que tal vez el resultado pueda ser contraproducente. Ese niño tal vez no va por varias condiciones que entre otras son condiciones económicas. Si le retiro ese apoyo económico que tiene el Estado, tal vez no genere las condiciones para hacerlo. Si la política es detectarlo para ver qué le pasa, me parece que es como usar un cañón para matar a un mosquito. Me parece que el sistema educativo tiene posibilidades de reconocerlo y sin duda el Ministerio de Desarrollo Social hoy tiene una estructura de trabajo de campo donde pueden detectarlo, identificarlo y de alguna forma llevar adelante política. Entonces, esa es como la discusión, o sea, no es que nos consideremos que está mal, me parece que consideramos que puede llegar a ser contraproducente, veremos, en los últimos días se ha ido explicando mejor y ha ido modificándose la forma en que se interpreta y se aplica. Es una suspensión, ¿no?, de la asignación. Suspensión de la asignación y nos pone en discusión social. Yo creo que no hay que pedirle a la gente que demuestre que es pobre para darle un recurso económico. Me parece que está mal. A lo mejor todo esto, todos tus razonamientos son parte de la disciplina que te dio el karate, ¿capaz? ¿Puede ser? Hoy tengo un segundo dan, que es un cinturón negro un poco más, pero no es algo que ya me interese hace años, que no me interesa esa parte de seguir avanzando en ese, sino me interesa más el entrenamiento y bueno, y dar clases, que es lo que más me gusta. Y hoy estamos con un grupo de amigos relativamente jóvenes también, que después de varios fracasos de ver cómo también la política en el karate, ¿no?, con otros actores, pero más o menos siempre lo mismo. De repente se privilegia el smoking en el portafolio y no el entrenamiento, y para nosotros la base es el entrenamiento, ¿no? La naturaleza humana. Sí, entonces yo creo que el karate es hacer karate, digamos, ¿no? Y en esto con política podría ser como lo mismo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Es hacer eso, y para mí forma parte ya de algo natural, y no, incluso cuando vine acá al ministerio se reía Erlich, pero una de las condiciones fue, mire, yo hago karate, doy clase de karate, hay 3-4 veces a la semana que me dedico a eso. No lo sintió como una amenaza, ¿no? No, pero de última, él cuando me invitó a trabajar acá, obviamente yo lo agradecí y lo sabía, y para mí forma parte me parece que hay gente que tiene otras cosas. Hemos integrado en el grupo a gente con discapacidad. El año pasado estuve dando clases en UNCU, la Unión Nacional de Ciegos, y ahora estamos trabajando con la Secretaría de Discapacidad de Montevideo. Pensemos un poco en su futuro político. ¿Cómo lo imagina? Ni idea. Hoy estamos trabajando junto con Ricardo en el ministerio. No tenemos intenciones de dejar el ministerio hasta el final del periodo, más allá de que nos pueden sacar, ¿no? Pero más allá de este periodo, ubiquémonos más allá. Pertenezco a una organización que es la Corriente de Acción Pensamiento y Libertad, que va a estar evaluando, está en pleno congreso ahora, donde bueno, hemos presentado algunas discusiones que nos parecen importantes y estratégicas para la CAP y para el Frente Amplio, que tiene que ver con algo de lo que hemos charlado, de alguna forma por dónde pasan los nuevos desafíos de un proyecto de izquierda, y nos interesa más eso, discutir eso de alguna forma, que discutir eventualmente un lugar. Evidentemente, también va a depender de la estrategia que tome la CAP con respecto a si se presenta o no a las elecciones, pero no es algo que me quite el sueño, no, para nada.